Mariano Pensotti, muchas gracias por esta posibilidad de charlar unos minutos sobre el espectáculo que estás presentando en el Teatro Alvear, la obra. Me encantaría, si te parece, empezar hablando sobre algunas cuestiones materiales del espectáculo. Por ejemplo, el tema de la producción del espectáculo, porque estrenaste la obra antes fuera del país y luego llega al Teatro Alvear. Contanos un poquito la historia de la producción. Dale. Sí, esta es una obra que tiene un recorrido un poco particular porque es una obra que nosotros estrenamos ya hace un tiempo, en el 2023, en el Festival de Viena, el Wiener Festwochen, y que, bueno, tuvo una serie de giras afuera antes de llegar a presentarse acá. La idea original era estrenar esta obra hace 2 años en Buenos Aires y por cuestiones presupuestarias no se pudo hacer, se pospuso para el año pasado, tampoco se pudo hacer y finalmente este año lo hemos logrado. Pero sí, es cierto que es una obra que llega a Buenos Aires con un recorrido mucho más grande quizás que otras obras nuestras y que ya pasó por la experiencia de mostrarse frente a diferentes públicos antes de llegar a Buenos Aires. Y me encantaría que nos cuentes un poquito por la confluencia institucional para poder hacer esta producción que tiene el apoyo de Europa, ¿no? En varios países. Contanos un poquito sobre esas condiciones de producción. Bueno, esta es una obra que también es curioso porque justamente ahora está cambiando todo, lamentablemente, no solo en la Argentina, sino también en Europa hay una cantidad de recortes enormes a la cultura. Pero esta es una obra que nosotros, como grupo independiente, yo siempre hablo de nosotros porque yo soy parte del grupo Marea, que componen Mariana Tirante, la escenógrafa, Diego Weiner, el músico, y Florencia Basser, que es la productora. Nosotros hemos logrado, en muchos casos, hacer coproducciones con festivales europeos que nos permite crear la obra acá en Argentina. De hecho, esta es una obra que ensayamos acá en Buenos Aires hace 3 años atrás. Incluso trajimos a Rami, el actor sirio, que es uno de los protagonistas de la obra, a Buenos Aires para que ensayara con nosotros durante un mes y medio. Todo esto armado como compañía independiente en coproducción con dos o tres festivales europeos. En este caso era una coproducción con el Wiener Festwochen, el Festival de Viena, el Piccolo Teatro de Milano y el Festival de Atenas. Esos fueron los tres coproductores que teníamos nosotros originalmente. Y esto lo que nos posibilita a nosotros es básicamente tener algo de dinero para armar la escenografía, poder tener una sala de ensayo durante los 2 meses que ensayamos y que haya algo de plata para el elenco durante los ensayos. Ese es más o menos el sistema que nosotros hemos armado hasta ahora, pero como te digo, es un ecosistema muy frágil que tenemos la sensación de que está en este mismo momento cambiando mucho, inclusive en Europa. Y te pregunto ahora por el tema del elenco. ¿Cómo armaste el elenco? Como decías recién, es un elenco mixto, ¿no? Hay artistas argentinos y está Rami Fadel Calaf, ¿no es cierto? Creo que lo pronuncio correctamente. ¿Cómo decidiste, digamos, esa mezcla y especialmente cómo elegiste a Rami? ¿De dónde lo conocías o si hubo una convocatoria? Mira, por un lado el elenco argentino bueno, es un elenco un poco soñado, porque está Alejandra Fletcher, Susana Pampín, Diego Velázquez, Pablo Seijo, Horacio Acosta, o sea, es todo un elenco realmente muy bueno. En general, nosotros lo hemos inclusive hablado un par de veces cuando nos encontramos en la escuela, que mis obras siempre necesitan grupos de actores y de actrices muy buenos porque más allá de la escritura y de los procedimientos escénicos, son obras que requieren mucha actuación y una actuación muy particular también, donde tenés que encarnar distintos personajes, donde a veces sos un narrador, digamos que es una actuación incluso mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Entonces, tener ese elenco era fundamental para mí. Hay algo de elenco muy soñado.
Y yo sabía desde el principio que a mí me interesaba que uno de los personajes centrales fuera una especie de alter ego mío, que fuera un director de teatro, pero que no fuera argentino, sino que viniera de algún lugar bastante remoto y que tuviera una visión externa sobre la Argentina, que viniera a la Argentina a hacer una investigación sobre una supuesta obra de teatro de los años 60 y que además viniera de un contexto de violencia política reciente. Entonces, eso, digamos, excluía un montón de lugares del mundo y nos ponía frente a la disyuntiva de cómo conseguir un actor que viniera de un contexto de esas características. Entonces, en algún momento apareció la idea de que fuera alguien de Medio Oriente, también porque tiene mucho sentido en relación a lo que va pasando a lo largo de la historia. Y obviamente no sabíamos cómo conseguir un actor que viniera de Medio Oriente. Y en algún momento, hablando con Milo Rau, que es un director de teatro suizo, al que yo había conocido en los festivales a los que viajamos, él me habló de Rami, porque Rami había trabajado en una obra suya. Yo recordé que lo había visto actuar en esta obra de Milo Rau. Y mientras nosotros estábamos de gira en Francia, organizamos un encuentro, él se vino a vernos, hizo como una pequeña audición para nosotros y sobre todo nos tomamos algunos cafés y nos caímos bien, cosa que siempre es fundamental para laburar con alguien. Y la verdad es que yo creo que fue mucho más un piletazo para él que para nosotros, porque imagínate que él se vino al otro lado del mundo a ensayar con nosotros durante 2 meses sin conocernos. Y bueno, ahora está en este momento también en Argentina durante un mes y medio para hacer funciones acá en el Alvear. Y quería preguntarte, ¿la obra luego de la presentación en Buenos Aires vuelve a salir en gira? ¿Va para otros festivales? ¿Vuelve a este circuito internacional? Bueno, ahora de hecho, durante el resto de este año no tenemos giras. Lo que apareció un poco inesperadamente es la posibilidad de viajar a Estados Unidos el año que viene. Se va a presentar en el Lincoln Center en abril del año que viene. Estamos terminando ahí como de organizar las cosas, pero parece que va a pasar. Qué bueno, qué bueno. Te pregunto, Mariano, ahora volviendo a esta cuestión de las condiciones de presentación, después me gustaría que nos metamos a analizar un poquito la obra, pero Ujú. hablando ahora del dispositivo escénico, volvés a trabajar con un dispositivo envolvente, semi-envolvente, además giratorio, ¿no? Me recordó en un punto el pasado es un animal grotesco, ¿no? Esa plataforma que giraba todo el tiempo. Quería preguntarte si podés describir un poquito en qué consiste ese procedimiento y cómo lo adaptaste a la sala del alvear. Ujú. Sí, esta, bueno, es una escenografía que como todas las de mi obra la trabajé junto con Mariana Tirante, la escenógrafa, y en el caso de esta obra es básicamente como una pared cóncava que va girando en ambas direcciones y que lo que va produciendo es ocultar y revelar ciertas cosas. Digamos que nosotros sabíamos desde el principio que esta era una obra que tenía que ver con cosas que se muestran y cosas que se ocultan, con identidades que no son exactamente lo que parecen, con cosas que hay en un primer plano y otras que hay detrás. Entonces empezamos a buscar opciones. Y en algún momento apareció esta idea de una pared que se mueve y que va además haciendo aparecer y desaparecer cosas, que permite generar un primer plano y un segundo plano. Yo tengo una predilección muy particular por esos dispositivos escénicos que generan algún tipo de movimiento y afectan físicamente los cuerpos de los intérpretes. Ya lo hemos usado en varias obras y si fuera por mí creo que usaría giratorios en todas, en todas las obras. Es algo que me parece realmente mágico en el teatro, no solo por una cuestión rítmica y que obviamente hay algo un poco prosaico que agrega un dinamismo, pero me parece que va mucho más allá de eso, o sea, genera como una complejidad visual y hasta de una semántica del espacio que a mí me interesa mucho.
En este caso, nosotros con Mariana habíamos trabajado mucho como referencia con cuadros de Velázquez, de Velázquez el pintor, ya que tenemos al homónimo Claro. en escena. Viste que hay muchos cuadros de Velázquez que él pone en primer plano algo que no es lo principal. Entonces vos, por ejemplo, tenés un cuadro que es, no sé, Cristo en la casa de María. Y Cristo y María aparecen allá atrás a través de una ventanita, pero en primer plano tenés unas cocineras que están pelando un pollo. Entonces hay algo de eso, de ese contraste entre lo que ves en primer plano y lo que ves en segundo, que te posibilita esto de generar un movimiento de los cuerpos y que esta pared que va transformando el espacio de un lado a otro nos iba permitiendo. Y por otro lado también sirve como superficie de proyección, porque hay una especie de falso documental en la obra sobre el lugar donde suceden los hechos. Entonces, como siempre en el caso de Mariana, son como maquinarias que nos permiten contar la historia más que un decorado. Eh, Mariano, y en relación a el dispositivo giratorio, porque el alvear no tiene un pistón giratorio, digamos, vos tuviste que instalar, en este caso, sobre la estructura fija un dispositivo de movimiento, ¿no? Por eso tal vez se explica la elevación del escenario, ¿no? Que hay una eh, hay una suerte de distancia entre el, piso del escenario y el lugar donde está ubicado este dispositivo. Exactamente, sí, 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 te diste cuenta claramente. Sí, no, el alvear no tiene piso giratorio, entonces tuvimos que construir un giratorio, porque además este giratorio es un giratorio bastante particular, que tiene que poder girar en ambas direcciones, con unas velocidades también bastante específicas, que dicho sea de paso, esa es una de las grandes complejidades de la obra, que en realidad el giratorio no se mueve en una velocidad constante, sino que va variando en cada escena y que además eso va en relación al ritmo que los actores van haciendo cada noche, con lo cual no hay una velocidad estándar que pueda prefijarse, sino que quien opera ese movimiento tiene que ir reaccionando un poco a lo que va sucediendo en escena. Y como vos decís, hubo que elevar el piso porque además el escenario del alvear tiene un declive, entonces hay que Mm. construir primero una contrarrampa que es como un gran piso que lo que hace es nivelarlo porque los giratorios tienen que estar muy nivelados y no pueden funcionar si el piso tiene declive. Pero como vos decís, el efecto realmente es muy impresionante y por otra parte es muy constitutivo de la obra, ¿no? Realmente eh, imaginar la obra sin el procedimiento del escenario giratorio sería pensar otra obra, ¿no? Ahora, me encantaría, Mariano Pensotti, preguntarte por el origen de la historia que cuenta. No la vamos a spoilear, obviamente, sobre todo porque va a haber mucha gente que va a escuchar esto antes de ver la obra y hay un secreto muy importante que se revela en un determinado momento, pero ¿cómo nació en tu génesis creadora, en tu imaginación, la historia de, bueno, llamémoslo, Simón Frank, ¿no? Que como dice el programa es un judío polaco que escapó de los campos de concentración, digamos, pero que hay un secreto en relación a esto, insisto, no los vamos a spoilear, pero ¿cómo surgió esa historia? Mira, yo venía muy fascinado. En general, muchas de mis obras surgen por alguna obsesión un poco arbitraria. En este caso, yo estaba como bastante obsesionado con esos casos de representaciones multitudinarias donde algunos pueblos participan en alguna representación medianamente teatral. Por ejemplo, algo religioso para Semana Santa, Mm. alguna representación histórica. Viste que hay muchos pueblos, en España, por ejemplo, es frecuente la representación de moros y cristianos. En Brasil
hay un lugar que fue en realidad el que a mí más me inspiró para esta obra, que es un lugar que se llama Nueva Jerusalén, que es que una vez al año se representa la pasión de Cristo, y la mayoría de los que participan y que actúan en esa obra son los habitantes del pueblo, que además queda en una región muy pobre de Brasil. Y para mí siempre la pregunta era, ¿qué le pasa a esa gente que no son actores y actrices profesionales al participar en algo que más allá de su contenido histórico religioso tiene un componente teatral? O sea, ¿qué le pasa al carnicero que hace de Judas? ¿Qué le pasa a la maestra de escuela que hace de María Magdalena? O sea, ¿cuánto de participar en esa ficción transforma su vida cotidiana? Y también cuánto de su vida privada termina metiéndose en esos personajes. Ese fue, o sea, así tan banal como eso, fue un poco el punto de partida. Y a partir de eso yo empecé a desarrollar y a inventar una historia, porque también venía un poco obsesionado con las historias de nazis y fascistas que se escondieron en la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en el aspecto performático. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que más allá de lo terrible de criminales de guerra escondiéndose en la Argentina y en otros países, me llamaba la atención que al tomar todos identidades falsas, porque esto es algo común en todos los casos, que tomaban identidades falsas, de alguna forma actuaban un personaje durante el resto de sus vidas, e incluso muchos de esos criminales habían fingido esas identidades frente a sus familiares cercanos. De manera tal que uno podía pensar que dentro de las múltiples perversiones que implica esto, había una situación de actuación, una situación performática. Y a partir de ahí empezó a aparecer esta idea de un polaco que viene a la Argentina después de la guerra y que empieza a hacer una gran obra de teatro en el pueblo donde se instala, Coronel Sibori, en la provincia de Buenos Aires, en la que participan sus vecinos y que, bueno, a lo largo del tiempo se va volviendo cada vez más y más grande hasta que finalmente se descubre que esta persona no es exactamente quien decía ser. Exacto, exacto. Volvemos en este espectáculo a algunas obsesiones, podría decir, de tu producción, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de la pregunta por el pasado, la construcción o las construcciones del pasado, la posibilidad o no de construir una relación con el pasado, y por otro lado, el gran tema, que es el tema de los vínculos entre la realidad y la ficción, ¿no? Entre la vida y los mundos posibles, los mundos imaginarios, ¿no? Creo que en esta obra le das una nueva variación a esa obsesión que también hace poquito estuvimos dialogando sobre una sombra voraz. Vuelve a aparecer esta idea de la ficción en tanto representación artística, ¿no? Esto, lo que Aristóteles llamaba mímesis ficcional. En una sombra voraz, por ejemplo, contás la historia de este escalador, alpinista, ¿no es cierto? Y de el actor que hace la película sobre la historia de este hombre, ¿no? Entonces yo te quería preguntar por qué te interesa tanto esa idea de las relaciones entre vida y ficción, y por otra parte, si vos considerás que en este espectáculo das un giro nuevo a ese tema, comparándolo con tus creaciones anteriores. Sí, está muy bien la pregunta, porque es algo que yo también me planteo a mí mismo. Por un lado, es interesante porque creo que ante cada nuevo espectáculo digo, bueno, no voy a tratar el vínculo de realidad y ficción, intento alejarme y como siempre las obsesiones terminan pasándonos. Y digamos que en esta obra quizás a mí lo que me interesaba un poco más era...
pensar desde ese lugar que vos señalás de la relación entre realidad y ficción, un poco el contexto histórico. En ese sentido, a diferencia de otras obras nuestras, quizás esta más abiertamente se plantea en qué medida ciertas capas de la violencia política reciente siguen permaneciendo en las sociedades actuales, tanto en la Argentina como en otras, porque por eso también está la presencia de Rami, que se conecta un poco con la historia reciente de Medio Oriente. Y por otro lado, cómo también se ficcionaliza la historia, no solo la historia narrativa, sino la historia con mayúscula. En este caso, un poco es eso, o sea, también cómo se narra la historia, cómo se la representa. Y por eso también en ese sentido, si bien esta obra fue creada, como te decía, hace 3 años y probablemente yo la escribí hace 4 años atrás, me parece muy interesante que se represente en este momento en la Argentina, en un momento donde está en cuestión la memoria histórica, donde el gobierno actual está poniendo en cuestión ciertos consensos democráticos que parecían incuestionables, la visión que tenemos de la dictadura, de los desaparecidos. Están intentando, como ellos mismos dicen, dar una batalla cultural. Me parece que es interesante que esta obra, quizás de manera tangencial y no tan obviamente, pero de manera tangencial, plantea algo de, bueno, cómo se reescribe la historia, cómo se la narra de una forma distinta. Y en ese sentido también que el formato de nuestra obra sea el formato de una falsa obra documental tiene que ver con eso, o sea, con qué es realidad y qué es ficción en términos históricos, o sea, cuánto hay de lo que estamos viendo que tiene que ver con las fake news, con las noticias falsas, con cómo en este momento es cada vez más importante el relato que los hechos, cómo hay una batalla por controlar el relato sobre los hechos. Digamos que ciertas ideas alrededor de todo esto que estamos diciendo están, me parece, circulando en esta obra y no estaban en otras obras nuestras donde quizás el vínculo entre realidad y ficción se planteaba en un sentido un poco más filosófico o vital y no tanto desde lo histórico o político. De acuerdo, Mariano, y yendo a las últimas preguntas, me llama mucho la atención en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires como campo teatral y por supuesto en Argentina, la importancia que tiene la ficción en el teatro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de todo el movimiento europeo de lo que se llama el teatro postdramático, en Argentina seguimos produciendo un teatro claramente dramático, ¿no? En el sentido de apostar a la construcción de estos mundos posibles, de estos mundos de la imaginación, ¿no? Incluso vos lo debés notar igual que yo, hay una generación nueva en el teatro, qué sé yo, Valentino Grisuti, Julián Noyer, Juan Serrausch, Mora Monteleone, Mía Micheli, y todos estos pibes, en lugar de ir hacia lo que sería un teatro postdramático o un teatro más performativo, digamos que pone el acento en lo real ejecutivo del espectáculo, van a construir mundos ficcionales, ¿no? Hay algo de valorización de la ficción en el teatro argentino. En tu caso también, pero también en el caso de Cartoon, en el caso de Spregelburg, en el caso de Tolcachir, yo te diría incluso hasta en el biodrama de Vivi Tellas, donde se plantea esa tensión entre lo que podríamos llamar el efecto de real y el efecto de ficción, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿qué valor le atribuís a la ficción? Porque evidentemente tu espectáculo dice que la ficción existe, que se diferencia de la realidad en una zona. Hay una afirmación muy clara.
Simón Frank, digamos, no es Simón Frank, podríamos decir, ¿no? No vamos a decir qué es o quién es, pero digamos, hay una zona donde se afirma la realidad y en otra se afirma el campo de la imaginación, ¿no? Entonces, yo te Ujú. quería preguntar por eh, ¿por qué pensás que el teatro de Buenos Aires o el teatro argentino apuesta tanto a la ficción como acontecimiento y a la importancia de la ficción en nuestras vidas, ¿no? Mm. Creo, bueno, seguramente esto, bueno, probablemente vos tengas más respuestas que yo. Creo que hay algo que es muy interesante. Justamente, casi que me darían ganas de dar vuelta a la pregunta y que la respondas vos, porque con tu conocimiento y con tu capacidad de análisis, seguramente tenés, tenés hipótesis más certeras que las mías. Yo lo que puedo es hipotetizar sobre que, bueno, creo que es multicausal, o sea, por un lado, porque creo que nosotros, o sea, como toda tradición cultural, nosotros que hacemos teatros, estamos dentro de un linaje teatral rioplatense y literario, sobre todo, que está muy vinculado a lo ficcional y a un teatro. Y a un teatro de creación de mundos posibles, digamos. Creo que inclusive hasta por nuestras características de producción, el hecho de producir en salas pequeñas, con pocos recursos, hay como una necesidad de expandir ese mundo escénico limitado hacia ficciones un poco desbocadas. Si vos comparás las ficciones que contamos en teatro con los poquísimos medios escénicos que lo hacemos, hay un contraste que a veces es realmente increíble. Y creo que eso genera algo importante. Digamos que en ese sentido la ficción, bueno, podríamos estar teorizando un montón al respecto. Yo creo que sí hay siempre como una necesidad muy grande de hacer visible lo invisible y de crear mundos posibles que no son exactamente la realidad. De todas formas, creo que a nosotros, por lo menos como grupo, justamente lo que nos interesa es crear ficciones sin ignorar ciertos cambios de paradigma estéticos y narrativos de los últimos años. O sea, nosotros somos conscientes, nosotros siempre hemos hecho obras de ficción, nunca hicimos teatro documental o, como vos decías, teatro postdramático, pero al mismo tiempo somos conscientes de su existencia, no lo ignoramos, no lo negamos. Me parece que también hay algo que podría llegar a ser un peligro, que es como encerrarse dentro de un formato teatral que solo responde a una lógica de lo puramente teatral, que a mí no me resulta tan interesante. Justamente para nosotros, utilizar el formato del falso teatro documental y de que lo que ves en escena está presentado como real y que hay personas que dicen esto que les voy a contar y representar me pasó a mí de verdad, sea real o no, eso nos interpela en varios niveles. Por un lado, como decíamos antes, porque te hace reflexionar sobre qué es verdadero, qué es falso, qué se me presenta como real y qué cosa no lo es, pero también por otro lado, porque es un formato que uno reconoce como cierto código teatral de los últimos años y que genera una empatía, que genera una cercanía que la ficción pura y dura no ha generado en muchos Ujú. años. Entonces, a mí eso también me parece interesante, trabajar en esa zona gris donde cada elemento que se te muestra, donde se te dice, esto no es solamente una taza, esta es la taza que usaba mi abuela cuando vino de Italia y Ujú. hace 150 años que está en la familia y para mí es muy importante por algo personal. Digo, entonces yo empiezo a mirar esta taza de otra forma. No importa que esto sea real o completamente inventado, pero es un procedimiento escénico que todos reconocemos muy presente en los últimos años, que no solo tiene que ver con lo escénico, con el teatro, porque también en el cine hubo un auge de lo documental en los últimos 20 años, que para nosotros siempre la pregunta es cómo se hace ficción después de lo posdramático o cómo se hace ficción conviviendo con lo posdramático. En Ujú. ese sentido es algo que a nosotros como grupo siempre nos interesa no crear obras con el diario de hoy en la mano para ver cuáles son los tópicos de hoy en día,
pero al mismo tiempo no ser ciegos a que la percepción del público y la nuestra no es la misma hoy que hace 10 años atrás. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Incluso volviendo a esta cuestión política, ¿no? De la que vos hablabas antes, yo creo que la, en este momento plantear ese límite entre no todo es ficción, ¿no? Como se ve en la obra, porque en la obra hay un momento en el que Simón Frank deja de ser Simón Frank y le pasa algo muy concreto, ¿no? Es decir, hay una afirmación de la idea de realidad por sobre la idea de representación o de mímesis ficcional, como decía Aristóteles, ¿no? Pero yo creo que lo político también está creo yo, en no contribuir a esta idea del caos del que habla Da Empoli, ¿no? Esta idea de los ingenieros del caos. Porque, a ver, si por ejemplo vos me decís, las hadas son ficción, yo lo aceptaría. Ahora, si me decís, el dinero que tenés en la cuenta del banco es ficción, yo te diría, no, no, ¿qué querés decir? ¿No? O, digo, hay una zona donde la realidad en su base se descontrola si uno acepta algo que se decía en la posmodernidad, que es esto, todo es ficción. Vos decís, no, no, pará, la enfermedad no es ficción, la muerte no es ficción, ciertas normas de convivencia social no deberían estar atravesadas por la idea de la ficción, ¿no? Entonces, yo creo que, te digo la verdad, es fascinante esta propuesta que está haciendo tu teatro de empezar a plantear las distinciones entre lo real eh, y la ficción, porque también lo veo como un gesto político, ¿no? Algo que también hablamos la vez pasada de una sombra voraz donde incorporás la dimensión de la naturaleza también, ¿no? Esto que llamaríamos lo real de la naturaleza, no la dimensión ficcional, sino esa sombra voraz que es esa gigantesca montaña que existe. Pero bueno, me encanta en ese sentido este giro, digamos, en el posicionamiento respecto de la ficción que se puede observar internamente en tu teatro, ¿no? Bueno, anteúltima pregunta, ¿le ves entonces también una dimensión, llamémosle, política a ese juego con las distinciones entre lo real y la ficción? Sí, completamente, coincido con todo lo que estabas mencionando y te agregaría también que una de las cosas que nos interesaba era que no todos son puntos de vista, viste que de hecho la obra está narrado desde puntos de vista múltiples, porque en realidad son como distintas personas que recuerdan y reconstruyen su experiencia a partir de haber participado en la obra de Simón Frank. Pero bueno, hay un punto en el cual, más allá de los diferentes puntos de vista, hay hechos, hay sucesos, hay cosas que no se pueden maquillar con la ficción, que no se pueden enmascarar. Entonces, en ese sentido, hay algo nuevamente que a nosotros nos interesa mucho del mundo barroco, que tenía como estos postulados donde, bueno, todo era una ilusión, todo es un teatro, pero en algún momento muchos de esos velos se caen y como vos decís, hay ciertas cosas que no son ficción, hay ciertas cosas que no son distintos puntos de vista o todo es valorable de la misma manera. De acuerdo. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la entrevista. La última. ¿Cómo le va a la obra en contextos no argentinos? Por ejemplo, ¿cómo entendí que ya la presentaste en Alemania, en Italia, ¿no? En varios países. ¿Cómo le va? Bueno, esta es una, o sea, como todas nuestras obras, siempre resuenan de formas distintas en diferentes contextos, obviamente, no es lo mismo para un público de España que para uno de Alemania, por ejemplo. Justamente esta obra
por su temática también, por tener que ver con alguien que supuestamente sobrevivió al Holocausto y demás. Tenía particularmente ciertos componentes complejos cuando la presentamos en Alemania y en Austria, que fue donde se estrenó. Hubo muchísimas charlas. La verdad que fue una obra que generó cosas muy buenas y muy interesantes en todos los lugares a los que fuimos y a la vez también es interesante cómo en cada contexto, si bien la obra es la misma, también es leída un poco diferente. Eh, el estreno de esta obra coincidió prácticamente con toda la situación en Gaza que hay en este momento. Eso también generó un debate porque uno de los personajes de la obra viene de Medio Oriente y tiene una historia familiar signada por la violencia actual de Medio Oriente. Nada, es una obra que ha sido leída y resignificada un poco de manera diferente en cada lugar que se ha presentado. Pero también tengo que decir que como casi todas nuestras obras, si bien nosotros sabíamos que se iba a presentar en otros lugares, siempre nosotros la seguimos pensando para la Argentina. O sea, y hay algo del público que tenemos en la cabeza, que es el público argentino y específicamente de Buenos Aires. Todos nosotros vivimos acá, salvo Rami, que es de Siria, y no dejamos de pensar al público local como el público que es nuestro interlocutor y para el que pensamos nuestras obras. De acuerdo, de acuerdo. Mariano Pensotti, hay mucho más para charlar, pero ya estamos en el tiempo acordado, así que yo te agradezco enormemente. No, Muy un placer era importante, hablar con vos. no, muy importante escucharte y ver esto del artista produciendo pensamiento sobre su hacer, ¿no? Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, un placer como siempre. Un abrazo, gracias.